Buenas noches, soy Santiago Chávez y el día de hoy mi equipo, Alejandro Sánchez, Pedro Garza y Sergio Nava, hablaremos de Maxwell Lemuel Roach, que nació en Newland, Carolina del Norte. Él fue un músico estadounidense de jazz, baterista y compositor. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Pero yo prefiero la definición del crítico y estudioso alemán Joachim Ernest Berendt, que dice así: el jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos, mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción del sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Max, interesado por el jazz desde muy temprana edad, y fruto de la fascinación que le produce escuchar del Big Band y una orquesta sinfónica que actuaba los domingos en una sala próxima a su casa. Toma la determinación de matricularse en el Manhattan Conservatory of Music, donde obtiene su diploma en percusión en 1942. Tan solo a los 16 años sustituye a Sonny Greer en un concierto de orquesta de Duke Ellington, proeza que repitió en la orquesta de Count Basie. Formó parte del histórico quinteto de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. En 1944, contratado por Gillespie, quien forma un quinteto, graba por primera vez con esta formación, ampliada por Coleman Hawkins. Soy Sergio. En otoño de 1945 graba los famosísimos Billy's Bounce y Now's the Time con Parker, a quien acaba de unirse el joven Miles Davis. Justamente es con Davis, en enero de 1943, intervienen en las sesiones que marcarían el nacimiento del Jazz Cool. El Jazz Cool es un género musical del jazz que se desarrolla en la década de los 50. Cronológicamente sigue al bebop y es contemporáneo del hard bop. El estilo adoptó muy tempranamente la denominación alternativa de West Coast Jazz, porque la mayor parte de los músicos que interpretaban este tipo de música vivían en la costa oeste de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Pedro Garza y voy a hablar de la discografía de Max Roach. El primer disco de Max fue en 1953, que se llamó The Max Roach Quartet featuring Hank Mobley. El segundo en 1957, que se llama Jazz en 3/4 de tiempo. Después en 1958, Max Roach más 4. Después en 1960, uno que se llama We Insist. Un año después, otro que se llama It's Time. 4 años después, en 1965, uno que se llama Drums Unlimited. Y en 1989, como el último disco de Max, Max plus Dizzy. Pausa, güey.
También elegimos a otros 2 artistas que fueron descartados. Yo les contaré un poco de la historia de Miles Davis. Murió en Santa Mónica el 28 de septiembre de 1991. Fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington o John Coltrane. La carrera de Miles, que abarca 50 años, recorre la historia de jazz a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Davis participa con igual manera del bebop y del jazz cool como del hard bop y de la vanguardia jazzística, sobre todo en su vertiente modal y de fusión con el rock. El sonido de su trompeta es absolutamente característico por su uso de la sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque más personal e íntimo. El sonido es suave y melódico, a base de notas cortas, tendente al lirismo y a la introspección. En 1952, creó con Charles Mingus una pequeña compañía discográfica, en la cual en mayo de 1953 editó la grabación del famoso concierto en Toronto que reúne a Parker, Bud Powell, Mingus y Roach. En mayo de 1954 codirige con Clifford Brown, un quinteto de hard bop que se impone rápidamente como prototipo de este estilo. Por este grupo pasaron músicos como Harold Lamb, Sonny Rollins, Teddy Edwards, y luego, tras la muerte de Clifford Brown en 1956, le reemplaza por Kenny Dorman. Muy sensibilizado con la lucha de los negros, intensificadas a lo largo de ese mismo periodo, introduce en un arte una dimensión deliberadamente política y abre las puertas a la voz de Abigail Lincoln, quien más tarde se convertiría en su esposa. En octubre de 1961, la muerte de Booker Little le priva nuevamente de un compañero excepcional. En 1985, participó junto a otros músicos en el concierto manifiesto en favor de la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela. Escogí a la artista llamada Eleonora Fagan Goff, también conocida como Lady Day o Queen of the Song. Ella se desempeñó en el género jazz, jazz blues, vocal jazz y jazz como tal. Ella es considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Incluso el crítico Robert Christgau consideraba que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. También el famosísimo Frank Sinatra la consideraba su mayor influencia e incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos 20 años. Su excepcional voz la hizo muy famosa entre artistas, la cual le rindieron varios homenajes, y la primera que le rindió homenaje fue Diana Ross en 1972. Ella interpretó a Holiday en la película Lady Sings the Blues, basada en la autobiografía de 1956 del mismo nombre. La película le mereció a Ross una nominación al Oscar por Mejor Actriz. Después fue interpretada por Ernestine Jackson en la obra Lady Day at Emerson's Bar and Grill por Lanny Robertson. Por último, Paula J. Parker interpretó a Holiday en el episodio 7º de la serie Touched by an Angel, titulado God Bless the Child. El título deriva de una canción compuesta por Holiday. Yo escogí a esta gran artista porque tenía una voz excepcional. Lamentablemente no fue la que ganó.